chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia que es tantito verdad y tantito quién sabe. Es una leyenda y esta es la leyenda de George Washington y el cerezo. Por ahí si les interesa saber un poquito más de historia, investiguen quién fue George Washington, ¿sale? Va, George Washington y el cerezo. ¡Qué día tan espléndido para George! Con solo 6 años de edad ya poseía su propia hacha. George estaba orgulloso de ella. La sentía muy sólida en sus pequeñas manos. Su cuchilla era brillante y afilada. George movió el hacha en el aire para ver el brillo del sol en ella. Su padre lo detuvo. Un hacha no es un juguete, George, le advirtió. Puede causar mucho daño si no tienes cuidado. Siempre sé muy cuidadoso cuando la uses. George asintió al escuchar las palabras de su padre, que le hablaba como un hombre. En realidad, tener un hacha era algo muy serio. George prometió que siempre sería muy cuidadoso con ella. Sin embargo, una vez que salió, George se sintió más emocionado que serio. La granja de su familia parecía estar llena de cosas que cortar. George comenzó a probar el filo de su hacha en el campo. Primero, probó su hacha en una hilera de hierbas a la orilla del maizal. El hacha se deslizó a través de sus delgados tallos. La hilera de hierbas altas se convirtió en un montón de hierba cortada. George sonrió. Entonces se encontró en los tallos más gruesos de las plantas del maíz. Cayeron crujiendo. George se hizo para atrás impresionado. Miró el hacha con más respeto, ciertamente. Su padre tenía razón. Debía tener cuidado. Después, George vio que una mazorca había caído al suelo. Era aún más gruesa que las plantas de maíz. El hacha de George partió la mazorca a la mitad sin problema. No lejos del maizal, el padre de George cuidaba sus árboles frutales. Su padre estaba orgulloso de las dulces manzanas, los duraznos y las peras que los árboles daban para la familia. Mantenía podadas las ramas de los árboles y siempre estaba al pendiente de cualquier signo de plaga o de enfermedad. El señor Washington le daba la mayor atención al árbol más joven, un cerezo, que había llegado de muy lejos. El cerezo era solo un pequeño retoño, el cual el señor Washington plantó. Todos los años lo veía crecer más fuerte, y este año había retoños en sus ramas. Quizá, pensó, hasta de frutos esta primavera. El señor Washington se imaginó las frescas cerezas que podría recoger. Después pensó en las tartas que su esposa iba a poder hornear, en los helados de cereza que iba a poder probar. Y sonrió mientras le daba un cariñito a su árbol. George corrió hasta el señor Washington cuando regresaba a casa a cenar. Papá, mi hacha funciona de maravilla, tiene un gran filo. Muchas gracias, papá. Su padre sonrió y le dijo, sí, te vi usándola. Gracias, papá, por tan maravilloso obsequio, dijo George, mientras corría para prepararse para la cena. Cuando se sentaron a cenar, George colocó su hacha en un rincón del cuarto. Durante toda la cena la estuvo mirando. ¿Qué sería lo siguiente que cortaría con ella? La madre de George observó cómo miraba el hacha. Creo que es hora de que le des un buen uso a esa hacha, jovencito. Mañana me gustaría que cortaras un poco de leña para el fuego. Sí, madre, dijo George emocionado. Puedo empezar esta misma noche. La señora Washington dijo, espera, tranquilo. Lo primero es que duermas bien. George puso el hacha abajo de su cama, se acostó y cerró los ojos. Le fue un poco difícil quedarse dormido, pues estaba muy ansioso porque amaneciera. Se imaginaba a él mismo cortando montones y cerros de leña. Cuando George finalmente se quedó dormido, claro, soñó que era un gran leñador. Con un solo golpe cortaba bosques completos. A la mañana siguiente, George tomó rápidamente el desayuno y en cuanto se aventó el último bocado le dijo a su madre. A lo cual su madre le dijo,
pásate el bocado y me vuelves a decir. Ahora sí estoy listo para cortar lo que tú desees, mamá. Y la madre lo mandó a la leñera. George buscó leña. No había ni una montaña de leña, apenas era un poquitito lo que había ahí. Sin embargo, George se puso a trabajar. Cortó las largas y delgadas ramas en trozos pequeños. Después cortó los trozos pequeños en trozos más pequeños. George vio cómo los trozos eran demasiado pequeños y los seguía cortando. Cuando ya no se podían cortar más, entonces entró a decirle a su madre que el trabajo había terminado. Ya acabé, mamá. ¿Tienes más leña que te corte? No, George, ya no. Ya puedes irte a jugar, gracias. George no quería jugar. George quería cortar leña. Así que andaba afuera y decidió probar su hacha de nuevo. Se acercó al viejo y grueso poste de una cerca. Al primer golpe, la cuchilla de su hacha se clavó muy profundo en la madera. George tuvo que tirar de ella con fuerza para zafarla. Bueno, eso estaba demasiado grueso y él no estaba muy entrenado. Después vio el tronco del joven cerezo. ¿Se acuerdan? El tronco del árbol se veía perfecto. No había crecido por completo como los árboles de manzana o de peras, así que George cortó el cerezo. La cuchilla se clavó en el tronco del árbol, pero la zafó fácilmente. Solo necesitó unos cuantos golpes de la hacha para derribar al árbol. George lo cortó y el árbol cayó. Miró orgulloso el árbol caído. Después recordó lo mucho que su padre amaba ese cerezo, así que regresó rápidamente a la leñera y se sentó en un rincón. Cuando regresaba a casa, el señor Washington vio el árbol caído. Notó que su tronco había sido cortado de muchos golpes, entonces se dio cuenta que no habría cerezas ese año, ni el año siguiente, ni el siguiente. No habría tartas de cereza, no habría helado de cereza, no habría cerezas ya. Después de tanto trabajo y cuidados, ya no había cerezo. El padre de George caminó triste a la casa. George vio a su padre pasar frente a la leñera. Despacio, siguió a su padre hasta la casa. Mientras sostenía firmemente su hacha, su padre volteó al escuchar a George cuando pasaban por la puerta. Lo miró y observó su hacha. George se dio cuenta de que el papá estaba enojado. Hijo, ¿sabes quién cortó mi cerezo? El niño tomó aire, trató de no pensar en su castigo y dijo: no te puedo mentir, yo lo corté, papá. George bajó la mirada, sentía ganas de llorar. No tuve cuidado con el hacha como tú me aconsejaste. Perdón, padre. Entonces, aguantó la respiración para escuchar cuál sería su castigo. George sintió que las manos de su padre le tomaban los hombros. Mírame, hijo, dijo el señor Washington. El niño volteó a ver a su padre. Para sorpresa, él ya no parecía enojado. De hecho, estaba bastante tranquilo. Hijo, has sido honesto, y eso para mí significa mucho más que cualquier cerezo. Por supuesto, el padre de George estaba molesto porque no habría cerezas para hacer tartas ni para hacer helados, pero se sentía muy orgulloso de que su hijo dijera la verdad. Recuerda, siempre decir la verdad. George nunca olvidó estas palabras y fueron una lección para toda su vida. Colorín colorado, esta historia ha terminado. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestros cuentos. Los quiero mucho, chicos. Chao.